el discurso de Cristina, Malvinas, derechos humanos y militares. En una cumbre en la cual participaron todos los países de América, excepto Estados Unidos y Canadá, tuve el orgullo de tener el apoyo a nuestra causa de Malvinas más contundente del que se tenga memoria. Vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del derecho internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. No le da ni por la geografía, ni por la historia, ni por el derecho, por ninguna parte. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. No pueden ampararse más en Galtieri. Ellos eran los que reconocían gobiernos como los de Galtieri, no nosotros, la mayoría de los argentinos. Algo aportó la diplomacia argentina o el gobierno de Cristina Kirchner. No se puede ser tan ingrato de no reconocer los logros. El nacimiento de la comunidad de América Latina y el Caribe, de naciones de 33 países, es una verdadera fiesta para todos. En la época de las integraciones continentales, haber llegado a esto es extraordinario. Y después el apoyo que se consiguió de 32 países a la posición de Argentina con respecto a Malvinas, nosotros vamos a sacar un proyecto de ley también para acentuar las medidas contra la política británica en Malvinas. No puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la recuperación del Nieto 101, lo conocí junto a su padre, a quien ya conocía. Fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas, y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. Y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser pero muy emocionante, ¿no? Se me llenó el alma, que la tenía vacía, de alegría. Yo hice un brindis, que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. Muy impresionante el otro día, porque junto con Francisco Madariaga, con su padre, con Estela, con madres, vinieron a visitarme otros nietos recuperados. Y uno de los estaban sacando unas fotos con Estela, con todos, con Kirchner ahí. Y viene uno de los nietos, no importa cuál, y me dice, muy sonriente, pero sonriente, ¿no? Contento, alegre. ¿Me puedo sacar una foto con ustedes dos? Ya que no me la puedo sacar con mis viejos, tienen los dos padres desaparecidos, déjenmela sacar con ustedes dos. Yo les aclaro que casi me desmayo. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas, por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí, cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame y Perón fue presidente, así que no tenemos nada. Al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las Fuerzas Armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos humillaron a las Fuerzas Armadas. Muy bien. La verdad es que interesante, ¿no? A ver qué parte te sorprendió, Orlando.
sí, conferencia de prensa. No, de lo que escuchamos recién de la sí, parte creo de que la nos sesión. sorprendió. Digo, no quiero ponerme en la cabeza de todos, pero sobre todo el recurso, para mí nuevo, en donde habla de las Fuerzas Armadas, bien, tomando las raíces del peronismo, que para algunos eran vergonzantes, de algún modo, y por otro lado colocando el lugar de la humillación en esas Fuerzas Armadas represoras y genocidas, y no en todas las Fuerzas Armadas, con lo cual después en el discurso lo amplió y habla de la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, que se siente orgullosa, yo agrego lo que ella dijo en el discurso, y vos lo recordás seguramente, del rescate en Haití, del rescate en los lugares en Chipre, en los lugares donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol diferente al que fueron destinadas. Entonces creo que para mí esa es una parte, y además muy corajuda porque va hacia adentro del propio partido peronista, vuelve a poner al general en un lugar... Sí, inclusive yo te diría que hasta reactualizar una discusión muy importante que tuvieron las Fuerzas Armadas, sobre todo en la década del 60, digamos. Pero además me parece que esta intervención también sale al cruce y neutraliza el intento que está haciendo Duhalde por congraciarse con los que quieren a Videla. Está hablando de otra cosa. Muy interesante, muy bueno, eso sí. Qué difícil es hablar de las Fuerzas Armadas de una manera, si querés, hasta de la mejor manera. Es como, viste, cuando uno no es judío y querés hablar de judío y tenés que tener 1000 cuidados. Mirá lo que lograron las Fuerzas Armadas muchas veces con ellos mismos como entidad, ¿no? Que hasta que tenés miedo de hablar de ellos por caer en algún lugar que no te quede cómodo. Totalmente. ¿Eduardo? Como en todo discurso hay una retórica, pero también hay una verdad histórica, y yo quiero señalarla. Hubo en los años 60 y 70 una situación de confrontación muy fuerte, que fue ideológica. Ahora, vos imaginate que acá, cuando viene el golpe del 55, hubo un bombardeo, después hubo una represión feroz, y eso fue alimentando. Yo formo parte de una generación que luché contra las Fuerzas Armadas. Y me parece que esto no hay que dejarlo de lado, no hay que tratar de edulcorar que existió un periodo que dejó víctimas muy fuertes. Es decir, hemos perdido de todo, en eso muchísimos. Ahora, también me parece que a la verdad histórica hay que agregarle algunos datos concretos que poco se conocen. La actual directora de la fábrica militar de aviones en Córdoba es una sobreviviente de la Perla. Es decir, el peor campo de concentración, del cual sobrevivieron muy pocos, este gobierno propuso a una mujer para que tratara con los mismos ingenieros militares u oficiales que a lo mejor no son ingenieros, para que también haya un diálogo. Es decir, también, imagínate vos que para una sobreviviente de la Perla, si uno se pone en el lugar de ella, le propusieron un destino tremendo, porque también en su memoria histórica se preguntará, ¿y qué pensarán los que no pudieron sobrevivir como yo? Y al mismo tiempo habrá dicho, bueno, pero yo también tengo la posibilidad de aportar a que esto no vuelva a suceder en la Argentina. Inclusive la ministra, ¿no? Estaba pensando en la elección. La elección de Garré como ministra. Coincide. A ver, Pablo, ¿cómo lo viste? Para mí hay una parte que me preocupó del discurso, que es cuando se usan los términos darle vuelta a la página. Eso hoy lo dijo Cristina. Y me parece que ese término en algunos sectores suena a cerrar un capítulo. Una cosa así. Sí, a cerrar. Me parece que estuvo mal elegida esa figura. Yo creo que, lo que ha pasado en la Argentina no es para dar vuelta a la página. Sí me parece correcto, esto de plantear bien. Hay unas Fuerzas Armadas que han dado vergüenza en la Argentina, las puso en la figura de la capucha, y creo que es correcto ponerlas en ese lugar. Esos sectores de las Fuerzas Armadas, creo que se está intentando hacer una política de sacarlas, de correrlas de ese lugar de la capucha. No es fácil, para quienes estamos con todo el tema de los juicios por terrorismo de Estado, no es fácil en la actualidad. Hay sectores de las Fuerzas Armadas donde todavía anidan muchos de estos hombres de la capucha. Los que simpatizan con Videla, ¿querés decir? No, seguro, esos sectores están, no hay que negarlos, y por eso me parece que una de las cosas que más se rescata de este gobierno es esa dirección fuerte que hay en las Fuerzas Armadas para obligarlas a discutir y a reflexionar sobre el pasado. Es interesante lo de vuelta a la página, porque yo también, ahora que lo recordás, noté ese final, y lo dijo la presidenta, lo dijo después de decir, una vez que recobremos
toda la memoria y hagamos justicia como se debe. Yo también pensé qué estarían pensando en ese momento las madres de Plaza de Mayo, sobre todo. Claro, pero no lo puso en un lugar retórico. A ver, para mí es la única corrección respecto de lo que dijo la presidenta. No era retórico, sino que decía, esa vuelta de página tiene que ver con lo que están haciendo hoy. Y citaba, por ejemplo, la construcción de satélites, la participación de las Fuerzas Armadas en otros ámbitos que habían de ingeniería, perdido. de ciencia. Me parece que no era una parte retórica, sino decir efectivamente cuál era la gestión sobre una parte importante del Estado, como son las Fuerzas Armadas, ¿no?